Estamos ahora con la doctora Marianela Ledesma, que no necesita presentación, ella ha sido presidenta del Tribunal Constitucional. Doctora Ledesma, ¿cómo está? Bien, gracias César por la invitación y también un saludo a los seguidores de La Mula. No, al contrario, es un placer para nosotros tenerla aquí. Doctora, usted es ahora una de las voces más importantes en materia constitucional en nuestro medio. Y en medio de esta crisis difícil de manejar en la que estamos, acaba de pasar algo que ha llamado mucho la atención de la comunidad. El Tribunal Constitucional acaba de recortar las competencias del judicial para involucrarse en procedimientos parlamentarios, con una referencia bastante expresa a los procesos de designación de altas magistraturas. Uno de los casos en discusión era el de la elección del defensor del pueblo y el de deliberación y aprobación de leyes. Comparta con nosotros su opinión sobre los alcances o consecuencias de esta decisión, por favor. Debo empezar señalando la columna vertebral de un ordenamiento constitucional en el que nos desenvolvemos es precisamente el ejercicio del poder en una lógica de separación, de equilibrio y sobre todo de control. Hasta los estudiantes de Derecho conocen que hay un principio, que no hay zona exenta de control. El Congreso está sometido a un control como el Ejecutivo o el Judicial para verificar que realmente el actuar que hace cada organismo según sus competencias y atribuciones se adecúe a ese marco constitucional. Ahora bien, el Poder Judicial es el que viene ejerciendo por mandato constitucional ese control que termina en su última instancia, ¿no?, en el Tribunal Constitucional. Y eso ha permitido, y debería seguir permitiendo, no solo que no haya una zona exenta de control, sino que va a permitir que ese control se ejerza ejerza logrando materializar un tema de equilibrio. No sé si me permite, César, explicar, o de repente va a ir a las siguientes preguntas, en qué consistía, cómo se materializó ese control en el caso concreto de la Defensoría. Por favor, sigamos adelante. Cuéntenos cuál era el fundamento de esta historia. Mire, ¿cuál es la historia? Toda persona tiene también la posibilidad de ejercer atribuciones, de ejercer sus atribuciones. Por decir, voy a poner el símil de un padre de familia. Un padre de familia tiene la atribución de corregir, proteger a sus hijos. Si un padre de familia en esta lógica de corrección decide utilizar la violencia, la fuerza, golpear y agredir a un hijo, bajo, entre comillas, ejercer su atribución de corrección, hay el otro escenario del Poder Judicial donde tendrá que controlar si la forma como viene ejerciendo su atribución este padre de familia de corregir al hijo es una fórmula que se puede tolerar, violentar a una persona. Evidentemente que no, y habrá un juez que restringirá y sancionará al padre que hace un uso abusivo de ese poder. O la lógica de un acreedor deudor. Un acreedor tiene la posibilidad de exigir el pago directo de su deuda, pero sin embargo no puede perturbar la tranquilidad, mancillar, insultar al deudor. Hay límites en el ejercicio de esas atribuciones que lo fija inclusive el propio tribunal en jurisprudencia que ha señalado. Con esa lógica también nos trasladamos al Congreso. Tiene atribuciones, por ejemplo, ¿cuál? Designar al defensor del pueblo. Bueno, en ejercicio de esas atribuciones fija un procedimiento, pero ese procedimiento también puede atentar o ser vulneratorio con otros intereses jurídicos, por decir el interés de la transparencia, saber quiénes son los postulantes o invitados a ocupar ese cargo, cuáles son sus méritos que se va a utilizar, y para eso toda esta actividad está orientada para que el ciudadano también pueda participar, conocer y de repente tachar o impugnar la participación, sea por invitación o por concurso, de estos postulantes. Entonces, ante esta situación, se recurrió al Poder Judicial, al juez constitucional, de una atribución que se venía haciendo, alterando sobre todo el tema de transparencia, meritocracia y participación del ciudadanía en la elección de un funcionario que va a representar los intereses sociales o los intereses de los ciudadanos, que era como es la elección del defensor del pueblo. Y felizmente en este caso el control constitucional operó, porque el juez constitucional verificó el procedimiento, verificó que no había por lo menos un tema de información en cuanto a la meritocracia, en cuanto a información que permitan
hablar de una transparencia y sobre todo que permita que el ciudadano pueda haber ejercido la posibilidad de impugnar o de tachar, que ni siquiera existía en ese procedimiento. Corrigió y este es un mecanismo que nos permite señalar que si bien tiene atribuciones y nadie cuestiona sus atribuciones del padre familia, nadie cuestiona sus atribuciones del acreedor, nadie cuestiona sus atribuciones del Congreso en que le ejerza, el problema es cómo lo ejerce. ¿Lo voy a ejercer violentando otros derechos? Cuando se hace ejerciendo ese cómo que afecta a otros derechos, ahí ingresa el control constitucional de los jueces, del Poder Judicial, para corregir posibles excesos, posibles omisiones o acciones que afecten derechos fundamentales, ¿no? Y me parece que es correcto, y no solo porque lo diga yo, sino porque es el diseño que está en la propia Constitución, y además también porque ha sido la práctica constitucional de los jueces que han venido controlando el exceso o el desvarío que a veces se puede dar en el ejercicio de atribuciones constitucionales. Doctora Ledesma, déjeme hacer un ejercicio de aterrizaje, casi diría drástico, para poner esto incluso en términos prácticos, cotidianos. Uno de los asuntos legales que más ha movilizado a la ciudadanía en estos últimos años han sido las llamadas repartijas, procedimientos de elección de magistrados que han sido detenidos por denuncias de excesos en el intercambio político de la conformación de listas dentro del Congreso. Bajo las nuevas reglas que este Tribunal Constitucional quiere sostener, ¿podrían detenerse judicialmente nuevas denuncias de repartijas? Evidentemente, porque a la luz de lo que se aprecia del fallo, el tribunal ha declarado la nulidad de esa decisión que tomó el juez para controlar el exceso en el ejercicio de una atribución. E incluso ni siquiera ha sellado con ese criterio, sino que aún ha amenazado que todo juez que se atreva a dictar medidas cautelares que estén orientados a paralizar el ejercicio de atribuciones del Congreso terminarán siendo sometidos a los procesos, entre comillas, disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, con este mensaje, cuestionamientos a futuro, ya no tendrá el ciudadano o quien se considere afectado o la institución afectada la posibilidad de recurrir ante el tribunal, ante el Poder Judicial, que es el órgano natural para ejercer el control constitucional frente a esos excesos, ¿no? Si siguiéramos esa lógica del tribunal. Ahora, yo espero de los jueces de nuestro país, de los jueces que también defendiendo sus fueros, defendiendo su autonomía y preservando su independencia, prevalezcan sobre cualquier interpretación que quiera hacer el Tribunal Constitucional, ¿no? Lo que señala la Constitución. Y ellos son los grandes contralores precisamente del desborde que se puede hacer en el ejercicio de atribuciones. De hecho, vienen dos elecciones muy importantes, la elección de la defensor o el defensor del pueblo y la elección de un magistrado de reemplazo para el doctor Ferrero, que está o ya venció o ya tiene el mandato vencido. ¿No se podrían entonces evitar judicialmente nuevas repartijas si esta manera de ver las cosas prevalece? Déjeme hacer un segundo aterrizaje forzoso, para llamarle de alguna manera. El Tribunal Constitucional, el que usted presidió, es heredero de una tradición que se fundó a principios del siglo, luego que en 1997 el Congreso de los años 90 destituyera a 3 magistrados por discrepar con el Congreso en el contenido de la ley que se llamó de interpretación auténtica. Yo tengo la impresión que de varias maneras el modo en que el Tribunal Constitucional desde el 2000 ha abordado la inexistencia de zonas exentas de control constitucional está marcado por el contenido de la sentencia de magistrados del TC de la Corte Interamericana, la que repuso a los jueces cesados en los años 90 finales. Pregunto, si este Congreso intentara una ofensiva por alguna razón contra el Tribunal Constitucional, contra los magistrados del Tribunal, bajo esta manera de ver las cosas, que el Tribunal ahora intenta imponer, ¿podrían ellos mismos protegerse frente a un amparo? ¿Podría la ciudadanía proteger magistrados frente a un amparo o tampoco? Bueno, acá hay un tema del tema formal y el otro tema también del orden de legitimidad, ¿no? Empezaré por esto último, que el Congreso quisiera cuestionar a la labor de los miembros del Tribunal Constitucional.
Yo lo veo bastante dudoso que el Congreso pudiera hacer a sus elegidos, porque este Congreso ha sido, o este tribunal ha sido, o es el resultado de este Congreso. Perdóname, doctora, pero el Congreso podría cambiar si se llama elecciones generales muy rápidamente. Evidentemente que sí, por eso en este escenario podría darse esa situación. Ahora, si cambia el Congreso, siempre la labor de un juez constitucional, por lo mismo que está entre dos grandes intereses, si hablamos de los conflictos competenciales, van a agradar y no van a agradar a otro grupo. Pero lo que legitima la construcción de una decisión de los magistrados del tribunal son las razones o las interpretaciones que se quiera dar, pero siempre tomando como referencia el marco constitucional, ¿no? Entonces, cuando nos alejamos, o por lo menos no estructuramos una lógica de pensamiento que recoja las ideas centrales de la Constitución, sencillamente no solo debilitamos nuestra posición, sino también institucionalmente, ¿no? Entonces, por eso la alternativa sería tener jueces que realmente tomen decisiones que nos agraden o no, pero que por lo menos tengan una lógica y un sentido y una argumentación en la Constitución, ¿no? Eso es lo que tendría que decirle. Claro. El judicial todavía no ha, y esto le confieso me ha llamado la atención, el judicial no ha adoptado una decisión orgánica o un pronunciamiento institucional sobre el alcance de esta decisión. Ha salido, sin embargo, ya un comunicado de una asociación de magistrados, de jueces para la justicia y la democracia, protestando por lo que ellos y ellas han entendido es un recorte en una atribución constitucionalmente concedida, que era el control judicial de constitucionalidad convergente con el constitucional. ¿Qué ocurriría, doctora? Perdóneme que la pregunta sea especulativa, pero ¿qué ocurriría si dentro del judicial se consolidara una tendencia de reacción, de respuesta o de protesta frente a los alcances de esta decisión que recorta sus atribuciones para fines de control constitucional? Perfecta la pregunta. Primero, para decir lo siguiente, si bien el Poder Judicial formalmente no hay un pronunciamiento, es porque formalmente el Tribunal Constitucional hasta ahora no emite la sentencia, no sabemos con todos los detalles qué más contendrá esa decisión. Espero que cuando se dé esta situación, el Poder Judicial, sobre todo la Sala Plena de la Corte Suprema, tenga una posición al respecto. Y una segunda idea, no me llamaría la atención que el Poder Judicial, los jueces del Poder Judicial, en una abierta defensa de sus fueros constitucionales, hicieran frente a la decisión del Tribunal Constitucional, porque no es la primera vez que ingresamos a una especie de guerra de cortes, ¿no? Entre lo que el Poder Judicial considera y frente a lo que el Tribunal Constitucional ha decidido, ¿no? Ya hemos visto precedentes del Tribunal Constitucional, como por decir el caso Huatuco, que el tribunal hizo una interpretación de lo que era la función pública para que al final el Poder Judicial también hiciera una interpretación y prevaleciera su interpretación frente a los jueces ordinarios, ¿no? Entonces, si eso se dio en una interpretación de un artículo de la Constitución, ¿no? Con mayor razón si es que estamos atentando contra el espíritu central de la Constitución, que es la separación y el control de poderes, ¿no? Por eso yo guardo la esperanza que sean los jueces, que sean la vanguardia, la reserva del control constitucional en estas situaciones, por más que se le quiera amedrentar con esta decisión y con esa, diríamos, amenaza de ir a la Junta Nacional a cuestionar quién se atreve a controlar el ejercicio de atribuciones. Ha hecho una referencia que también llama la atención. Por supuesto hay que esperar el texto completo y eso significa también que el debate no ha terminado. Habrá que definir desde el judicial una posición, pero está la Junta Nacional de Justicia, porque si el comunicado corresponde a la sentencia, el tribunal le estaría pidiendo en el texto final a la Junta pronunciarse sobre los jueces que han intervenido en estos procesos parlamentarios. ¿Podría entonces también, doctora Ledesma, la Junta Nacional de Justicia quedar en obligación constitucional de pronunciarse sobre el alcance de esta sentencia? Bueno, yo creo que la Junta no va a tener mayor pronunciamiento y creo que a la luz de sus decisiones que tomen, si es que abre o no proceso al juez que se atrevió a hacer un control en el ejercicio de las atribuciones de un Congreso, imagino que tendrá una decisión en ese caso concreto, pero también no hay que perder la perspectiva que en materia constitucional y en materia sobre todo de orden democrático no se agota toda esta discusión en sede nacional.
hay una justicia supranacional, hay organismos supranacionales al que se puede recurrir cuando se aprecia que está en riesgo precisamente el orden democrático constitucional, como se puede advertir de lo que se va a decir ya en esta sentencia. Dicho en otras palabras, no perdamos la posibilidad de recurrir a organismos supranacionales e inclusive a la Corte misma, o a la Comisión misma, mejor dicho, y luego a la Corte, cuando los jueces se puedan sentir avasallados en ejercer sus competencias por la interpretación que ha señalado el Tribunal Constitucional. Más que cerrar un asunto, esto puede ser entonces la apertura de una controversia que alcance incluso ribetes internacionales, pensando en la jurisdicción de la Corte y las competencias de la Comisión. Totalmente de acuerdo, ya lo ha señalado cuando hiciste referencia al caso de la magistrada Reboredo y el grupo de magistrados que fueron retirados. No es la primera vez que el control político o el poder político busca menoscabar o afectar o limitar la labor de los jueces, sea que esté en el Poder Judicial o en el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces hay escenarios donde se puede recurrir. Felizmente tenemos la esperanza de tener esa forma de organización supranacional, ¿no? Que pues, nos permita recurrir a la justicia constitucional en la Corte Interamericana e inclusive, tratándose de la alteración del modelo democrático, a la propia Carta Democrática de la OEA, que hace poco también vinieron a visitarnos cuando estaba el señor Castillo. De igual forma, también podríamos invocar todos esos mecanismos. No termina aquí la historia. Tendremos entonces eventos nuevos que comentar y la comprometemos, doctora Ledesma, para mantener este espacio abierto para ir revisando uno por uno los capítulos de esta controversia que ahora recién comienza. Muchas gracias, doctora Ledesma. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Terminamos esta entrega de Encuentros en la Mula. Seguiremos sin duda observando estos asuntos. Muchas gracias. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.